mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. La reseña del avance 2 del capítulo 70 de Yellow Chapkini es lo que les estaré comentando en esta ocasión. Las cosas, en vez de desenredarse, se enredan más, como si no hubiera un rumbo claro en la historia. Y de momento, lo único positivo que veo es que al menos han incluido una psiquiatra en el guión. El adelanto inicia con Seiran en su habitación diciéndole a Suna que va a encontrarse con Tariq. Suna de inmediato la cuestiona y le pregunta que si quiere que la maten, porque es que literalmente está yendo directo a la boca del lobo. Pero por lo visto, a pesar de su desacuerdo, ella se ve incapaz de dejar a su hermana sola con el problema y termina ayudándola. A Ferit le mandan otra vez una ubicación para que asista a un lugar y él se dispone a hacerlo. Su salida es de noche, al igual que la de Suna y Seiran, así que todo el tema de la ubicación pudiera ser una estrategia de Tariq para librarse de él y poder ver a Seiran. Después vemos que las chicas van a la cita. De seguro inventarán algo que justifique su salida de la mansión sin que los demás sospechen. Suna no está para nada contenta con lo que están haciendo. Seiran lleva el teléfono en la mano y ambas se miran seriamente. Acto seguido llegan a lo que parece ser una gasolinera y en ese instante sucede algo que llama la atención, ya que Seiran se baja del auto sintiéndose mal, quizás con un dolor similar al mismo que viene sufriendo desde hace varios episodios. Suna corre hacia ella preocupada y posteriormente llega Ferit al lugar donde fue citado. Cuando entra, desconfiado apunta con su arma buscando la presencia de la persona que lo hizo llegar hasta allí. Se escucha que grita el nombre de Tariq y entonces pasan varias imágenes que dejan ver parte del encuentro entre Tariq y Seiran. El chico asusta a Seiran tocándola mientras ella se encuentra de espaldas. Le pregunta luego ¿por qué no le has contado a nadie sobre tu enfermedad? Seiran lo interroga también preguntándole qué tanto sabe. Tariq le responde diciendo que lo sabe todo. A continuación, entre una escena y otra, se escucha que Seiran le dice que entonces él debe saber que la enfermedad no tiene cura y que ella está muriendo. Y la respuesta que recibe de parte de Tariq es: haré lo que sea y diré lo que sea para salvarte. Teniendo en cuenta el daño que ha hecho este personaje, que además está mentalmente desequilibrado, yo no entiendo cuál es el objetivo y el empeño que hay en regresarlo a la historia y además hacerlo tener estas supuestas buenas intenciones que en realidad no están haciendo más que someter a Seiran a una nueva amenaza, a más presión. Posteriormente, en el baño de su habitación, los pistachos comparten tiempo juntos. Ambos se dan muestras de cariño y mientras tanto se escucha que Ferit, feliz por la idea de un futuro envejeciendo junto a su amada, le dice: te das cuenta de lo bien que nos vemos, ¿verdad, Seiran? De repente, sin darnos cuenta, habrán pasado los años y seremos dos caras viejas y arrugadas. Más adelante, estando en el lugar de la cita, Ferit tiene en sus manos una nota que dice: es muy fácil quitarte la vida, pero no morirás tan fácilmente. Las decisiones que tomes te matarán. Elige. ¿Renunciarás a tu mujer o a tu familia? Sucede entonces que Ifácat aparece en prisión, quizás porque se descubra su responsabilidad en la muerte de su hermana o porque salga a la luz algún que otro secreto que la haga parar tras las rejas. Seguido, Khalis está en la mansión meditando en sus próximas decisiones y luego Gulgun va a visitar a Ifácat para decirle, entre otras cosas, que Khalis va a intentar hacer algo, lo que da a entender que el señor Korhan la va a ayudar a salir de allí. Seguido, Suna llega a la mansión. Por la cara que tiene, lo más probable es que esté al tanto ya de la enfermedad de su hermana y además, atando cabos, lo más probable es que esa información se la dé Safed. Vemos entonces que Kaya está parado frente al maletero de un auto en la mansión y cuando abre está Junior ahí. No tiene las manos atadas ni nada, no puedo asegurar cómo fue a parar semejante personaje a ese sitio. Me vienen muchas ideas a la mente de por qué puede estar ahí y no descarto incluso que su presencia sea fruto de una maniobra para infiltrarse en la mansión movido por su obsesión con Suna. Casi al final, Seiran está en consulta con la psiquiatra. Se escucha que la doctora le pregunta si lo que ella quiere es, digamos, que despedirse como es debido y así dejar lindos recuerdos para cuando ya no esté, y Seiran con lágrimas en los ojos le dice que sí. Después se ve un momento en el que la doctora le pregunta si quiere vivir. Pasan entonces varias imágenes donde nos
nos muestran que estando fuera de la consulta, Seyran abraza a Ferit. En la mansión, Suna llorando la abraza a ella. Y además vemos a Halis abrazando a Orhan con los ojos llorosos mientras se escucha de fondo la petición que le hizo Mesideh, lo que refuerza la teoría de que él va a pensar con toda seriedad en el asunto. De vuelta en la habitación de los pistachos, Suna desconsolada le ruega a su hermana que desmienta la información que le dieron sobre su condición. Seyran, afligida, parece estarse cuestionando la decisión de si confesarle la verdad o no, y cuando se decide hacerlo le dice: me estoy muriendo. Ante esas palabras, Suna reacciona como si le estuvieran clavando un puñal en el pecho, y lo último que acontece es que justo ahí aparece Ferit llamando a Seyran en un momento que sugiere el hecho de que él va a haber escuchado a su esposa y por consiguiente va a tener noción de lo que ella confesó. Habiendo terminado con el adelanto, les diré que en el resumen del episodio se mencionan datos un tanto inquietantes. Nos dicen que Halis, tras conocer la petición de Mesideh, va a estar al borde de una decisión importante. Nos dicen que Ferit se molesta con Seyran y piensa que ella ha estado conspirando a sus espaldas. Nos dicen que Ifakat se enfrenta a un desarrollo inesperado y además que Orhan avanza poco a poco hacia un enorme peligro. Mis queridos turcofans, cuéntenme en los comentarios qué les parece todo el panorama que estamos viendo y qué creen que hará Ferit cuando se entere de la enfermedad de Seyran. Si les ha gustado este video, porfa apóyennos con un like y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestro contenido. Yo soy Meli, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.